Es un proyectil, no una bala, un proyectil cualquiera, que en cierto punto, mientras está subiendo, explota, se divide en dos partes de masa igual, y nos preguntan conocer en qué posición o qué desplazamiento, no me acuerdo en qué nos piden, ahí está por ahí. Nos pregunta qué desplazamiento tiene el segundo pedazo cuando el primer pedazo ha tocado tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? Que antes las dos masas se unían como una sola, pero se movían como una sola porque estaban unidas antes de la explosión, explota, entonces se tiene que considerar cantidad de movimiento. Dicho eso, nosotros habíamos sacado, aquí está, habíamos sacado la posición de donde recién explotó, tanto para X como para Y, habíamos encontrado la velocidad que llevaba el proyectil cuando explotó, tanto para X como para Y, y teniendo esas velocidades nosotros pudimos calcular la cantidad de movimiento inicial y final, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros obviamente no sabemos qué velocidades tienen después de haber estallado. Para eso tenemos que usar los datos que nos dan, ¿ya? ¿Qué más hicimos? Ya usamos información de ejercicio que nos dice que el primer pedazo, en el que se va para abajo a la izquierda, cae en la mitad del recorrido que hubiera hecho la partida si nunca hubiera explotado. Es decir, aquí se termina en 79 metros, entonces llega a, ¿cuánto? Llega a 39,77 metros. ¿Ya? Nada, ¿qué dato nos faltó de la clase pasada? Establecimos esta ecuación de desplazamiento para la partícula que nosotros sabemos que cae en el piso, ¿no? Que sería la 1, que va para abajo. Entonces sabemos que se desplaza 12,2 metros a la izquierda. Como la velocidad es negativa, entonces ese no fue el menos que debería estar ahí, pero bueno, eso lo explicamos en la clase pasada. Y habíamos determinado, o les dije que no podíamos ir con el ejercicio porque nosotros no teníamos un valor del tiempo para la caída. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una incógnita que es velocidad X, otra que es velocidad, velocidad 1, velocidad 2, son dos incógnitas. No conocemos ángulo 1 ni ángulo 2. No podemos jugar haciendo equivalencias entre la una velocidad y la otra porque precisamente no conocemos velocidad 1, velocidad 2, mucho peor la equivalencia entre ellos. Y tampoco conocíamos el tiempo. No conocíamos el tiempo porque Fernando no pudo leer bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que si el primer proyectil, el primer paso de proyectil después del impacto, cae al suelo después de medio segundo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que este tiempo 1 es medio segundo. Dicho eso, ya podemos encontrar tanto velocidad 1 en X como velocidad 2 en X. Y con eso podemos hacer algunas cosas. ¿Ya? ¿Está entendido esto, chicos? Todo el preámbulo, todo lo que hicimos en la clase pasada. Sí. ¿Sí? Ok, listo. Ahora, vamos a reprender unas cosas porque luego obviamente vi lo que hizo Hernán, lo que hizo Eric. ¿Qué podemos hacer? Ya, hay dos caminos. Un camino es encontrar cuánto vale la velocidad de uno en X, cuánto vale la velocidad de uno en Y. Nosotros reemplazamos eso aquí, encontramos cuánto vale la velocidad 2 en X y en Y. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos básicamente un ejercicio nuevo, donde tenemos una partícula que salta por cierta velocidad en Y, cierta velocidad en X, y queremos que ver en qué posición está a los 0,segundos de haberse dado este estallido, ¿no? Entonces, ese es un camino a seguir, pero es el más largo. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo más sencillo. Ya recordemos que el que las masas hayan explotado no nos dice nada de su centro de masa. ¿A qué voy con esto? Que no hubo ninguna fuerza externa. Entonces, si no hay fuerzas externas, entonces no cambia el centro, pero no cambia la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? El centro de masa sigue la misma trayectoria que la partícula original. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros también conocemos la posición de la primera partícula cuando impacta, tanto en X como en Y, X1 y Y1. ¿Y qué más? Si nosotros tratamos esta partícula como si nunca hubiera explotado, vamos a encontrar que esta estaba por aquí en medio. ¿Y eso qué sería? Sería la posición del centro de masa, tanto para X como para Y. Y teniendo eso, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos encontrar la posición de X y Y para la segunda partícula. Así como digo, son dos caminos, ambos están bien, de hecho, yo preferiría irme por el largo, pero se supone que estamos en examen y por algo nos enseñan cantidad de movimiento y centro de masa, entonces vamos a usar eso, ¿sí? Los que quieran hacerlo de otra forma, yo les paso la imagen al grupo y ahí lo pueden terminar buscando las velocidades y haciendo la nueva trayectoria. Dicho eso, nada chicos, nos metemos. ¿Qué sabemos? Estamos diciendo eso aquí. Posición del centro de masa es igual a
la posición en X de la partícula 1 por la masa 1 más la partícula en X de la masa 2 por la masa 2. Todo esto sobre masa total y recordando que las masas son iguales, ¿qué podemos hacer? Podemos separar esto como m medios y m medios. Sabiendo que la masa total es m mayúscula, no la suma de las dos. Entonces simplifica esto, nos quedaría que esto va a ser igual a x1 medios más x2 medios. De esto que conocemos nosotros, x2 es lo que estamos buscando en la posición de la segunda partícula. Esta es nuestra incógnita. Y x, el centro de masa, no lo conocemos todavía. ¿Por qué? Porque nos está comentando, el centro de masa sigue la trayectoria original. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la ecuación de posición de la partícula original es esta de aquí. Entonces, hay que hacer, si aquí estaba a los 2 segundos, tenemos que sumarle medio segundo más. ¿Para qué? Para encontrar la nueva posición de la partícula cuando estamos nosotros evaluando el mismo momento en que cayó la otra partícula. Entonces, quiero decir, vamos a buscar en qué posición está el centro de masa y con eso vamos a ubicar la posición de la segunda partícula. Nada más que eso. Entonces, nada, ¿qué tendríamos? Tendríamos que delta Y, centro de masa, en este caso va a ser igual a altura, ¿no? Porque estamos cogiendo altura igual a 0 en lo más bajo. Y SM va a ser igual a 30 seno 30, déjeme ver. ¿Cuánto se va? Seno 30 y un medio, ¿no? Ajá. Sería entonces 15 por T menos 4.9 T cuadrado, donde el tiempo sería 2.5 segundos. Entonces, tenemos YSM es igual a, nada chicos, 15 2.5 menos 4.2 por 2.5 cuadrado. Dicho eso, nos queda que la posición del centro de masa va a ser igual a 6.875, vamos a poner 88 ¿no es? ¿Y qué más? Tenemos que hallar también la posición en X del centro de masa, que sería, ya, que sería la velocidad inicial en X, que es ¿cuánto? Ya, esta es la velocidad en X. ¿Y por qué? Por los 2.5 segundos nada más. Entonces, nada, lo hacemos. ¿Ya? Esto nos dice que la posición del centro de masa va a ser igual a 65 metros. Poner metros aquí arriba también, ¿no? Listo. Dicho eso, ¿qué sigue? Nada, reemplazar estos datos en la ecuación de aquí abajo, ¿verdad? Esta de aquí. Y ya simplemente despejar x2. ¿Entendido, chicos? Ya que una vez sacamos el 2 de ahí, lo mandamos a multiplicar a otro lado. Esto sería igual a x1 más x2. Entonces x2 sería igual a 130. Entonces la pizarra está más lento normal. Esto menos x1. Siendo x1 lo que nosotros tenemos aquí, la posición de la partícula, que sería 39.76. Entonces nada, 130 menos eso ahí. ¿Qué nos da? Nos da que la segunda partícula en X está en 90.24 metros. ¿Ya? Y se encuentra el mismo procedimiento para allá. Entonces ya no vamos a hacer cuando sí está el ejercicio hecho. Y solo para verificar nos encontramos eso aquí. En efecto, está bien el ejercicio. ¿Ya? Preguntas, chicos. ¿Todo claro? Asumo que sí. Sí le di a grabar, ¿verdad? Sí. Ok. No, vamos a seguir viendo exámenes pasados. Estos son del 2019. Ya vamos a poner uno también del 2021, me parece. Y nada, intentar hacer esto como un speedrun. Ay, cara, bueno, no, no se la captura, vamos a hacerlo aquí mismo. Ah, ¿qué tenemos? Tenemos una bala disparada. Pero una bala se dispara hacia un bloque, se queda incrustada. Y nos preguntan qué ocurre para este tipo de choque. Vamos, chicos. Es un impacto, se queda incrustada. ¿Qué esperamos de eso?
¿Qué se conserva, qué no se conserva? Es una colisión inelástica. Ajá. Toda colisión elástica es toda en la que se produce deformación. Ajá. Entonces se conserva el momento, pero no la energía. En efecto, entonces, nada. ¿Se conserva energía? No, se fue. ¿Se conserva cantidad de movimiento en el sistema? Sí, es la que se está conservando. ¿Se conserva energía cinética? No se conserva. No hay fuerzas de contacto, o realmente sí hay, pero no afectan, son fuerzas internas. ¿Qué más tenemos? No se conserva ni la energía cinética ni la cantidad de movimiento en el sistema. Falso. Entonces, de una, la C. Bien, nada más. Voy a leer rápido todo esto aquí. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Un mosquito choca de frente contra un camión. Me parece una forma bastante bestia de matar a un mosquito, pero bueno. ¿Qué nos están preguntando? Nos preguntan por la magnitud de la aceleración. Ya, entonces, ¿qué tenemos? La magnitud de aceleración del camión es mayor que la del mosquito. Bueno, chicos, esto es, si no se dan cuenta, es relatividad. Entonces, ¿qué es lo que ve el camionero? El camionero ve un mosquito, lo choca, pero él lo que ve es que yo estoy quieto, el mosquito se me está acercando. Entonces, ¿qué es lo que ve? El camionero ve que el mosquito se acerca con la misma aceleración con la que él va el mosquito. Dicho eso, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que por relatividad terminamos con eso aquí. ¿Ya? ¿Entendí eso, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que produce el choque? El choque es que entre ambos sientan la fuerza de uno del otro, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos que las fuerzas son iguales y contrarias, ¿no? Fuerza de A sobre B. Aguanta. Pero chicos, Entonces no serían de igual magnitud, se supone que son fuerzas contrarias. claro, si jugamos con esto, entonces Depende de una la masa. aceleración debería ser mayor que la otra, claro. Pero es que hay dos formas de verlo. Si fuera como que, a ver, ya, si fuera como que nos preguntan por aceleración relativa, debería ser lo mismo. Pero si es por golpe, una aceleración va a ser mayor que la otra por efecto de la masa. Y eso no se fue, se puso en gris, creo que ustedes también ven. Bueno, vamos a intentar otra vez. En el caso, ya nos hablan de colisión, debería ser entonces cantidad de movimiento. Y obviamente con cantidad de movimiento viene lo de masa por aceleración, entonces, la verdad conflictiva. Mis instintos me dicen que tiene que ser esta de aquí, pero pueden irse con otra, ¿sí? Tranquilamente ustedes pueden justificar y ver si le quitan puntos al profesor. Entonces, o sea, serían iguales la magnitud o no. Ya, para mí, la aceleración va a tener que ser la misma. Porque creo que ya lo habías visto que alguien lo había resuelto, pero, o sea, creo que dependía de la masa, como el camión tiene más masa. Ya, si se lo ponemos como fuerza neta, claro, sería masa del camión por aceleración del camión igual masa mosquito, aceleración de mosquito. Pero el mosquito no está acelerando más que el camión, la aceleración relativa sería la misma del uno al otro. Entonces, por eso para mí tienen que ser iguales. Con tu razonamiento puede ser distinto. Ya depende de ustedes, la verdad, eso ahí. También me voy a preguntar, pero para mí deben ser iguales, ¿no? No porque sea un choque, el uno tiene que acelerar más rápido que el otro. Mientras eso cara esa vaina ahí. Chicos, vamos a estar aquí. Tenemos un vehículo, tiene una bolsa de aire. Ya, este es un caso algo real. No sé cuántos ustedes manejen, pero eh, creo que estamos conscientes de que maneja, lo que está siempre detrás del volante, siente menos lo que está haciendo al momento de manejar. ¿Por qué es esto? Porque esta persona siempre, como está pegada al volante, siente una fuerza que lo respalda, entonces que lo aguanta. Entonces, básicamente por ahí va la pregunta. Ya mientras eso carga otra vez. ¿Qué tenemos? Vemos que el pasajero tiene mayores lesiones que el chofer. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Qué es lo que hace la bolsa de aire? Retener el impacto.
Contrarresta ¿y el eso impulso cómo que se traduce? Absorbe todo el golpe. el Diría impulso que nos que, dieron por el choque. diría que la bolsa de aire lo que hace es hacer que todo esa fuerza que siente el pasajero se sienta en un intervalo de tiempo pequeño, que así reduce las lesiones. En cambio, si aquí está diciendo que el pasajero resulta con mayores lesiones que el chofer, es porque el pasajero, pues, eh, Sintió la fuerza por un tiempo más largo, ¿no? sí, De hecho, es al revés. Ya. ¿Por qué? Aplasten ustedes una pared con una fuerza constante, pero aplíquenlo durante bastante tiempo. ¿Qué pasa? No sienten mucho. Meten el golpe en menos de un segundo. ¿Qué pasa? Sienten ustedes el golpe. ¿Por qué? Porque el impulso no es nada más que la fuerza por el tiempo. Entonces, ya vamos a ver la pizarra mientras esta vaina cae. Ahí está. Pasamos. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos que la fuerza neta no es igual a la masa por aceleración, pero sabemos que esto también es igual a cambio de cantidad de movimiento respecto al tiempo. Entonces, como pueden ver, si es que el tiempo es mayor, ¿qué sucede con esta fracción? Bueno, supongamos que estas dos cosas son constantes, ¿ya? O sea que no me refiero a que no son fórmulas, nada más, simplemente lo seguimos con el delta y el delta. Y delta tiempo viene a ser básicamente tiempo. Entonces, si el tiempo de aplicación es más grande, entonces ¿qué ocurre? El tiempo aumenta, pero la fuerza neta baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la persona? La persona siente menos fuerza neta, por lo tanto, se siente con menos heridas. Ya en cambio, la persona que recibe el impulso durante un tiempo más corto, ¿qué ocurre? Esto de aquí va a aumentar para la persona que no siente, pero para la persona que siente el impulso más rápido. No es lo mismo, como estoy comentando. Denle una palmada a un amigo, un hermano, lo que sea, no es la gran cosa. Pero si usted le da una palmada más rápido, ¿qué va a pasar? El tiempo de contacto va a ser menor, entonces el golpe se siente más rápido. Es básicamente eso. Entonces, si queremos hacerlo con formulita, veamos. ¿Qué sería? Ambos van con la misma velocidad inicial. Una velocidad inicial igual a una velocidad k, lo que sea. Ambos terminan con la misma velocidad final, pero de cero, no porque se están deteniendo. ¿Qué más tenemos? Vamos a asumir que ambos tienen la misma masa. Entonces, ¿qué más tendríamos? Veamos. El 1 es el chofer, entonces su fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración 1, está bien. Pero la fuerza neta de esta persona, ¿qué es igual? Tendría que ser igual a... ¿Qué cosa, chicos? En un choque, ¿qué ocurre? No tengo nada para representar eso. Uh, Aquí, no sé, vamos a coger los audífonos. En un choque, ¿qué ocurre? No, vamos a ver aquí la figura de Rich. La persona viene y se frena. ¿Por qué? Porque lo está jalando el cinturón. Entonces, el cinturón va a ser una fuerza que nos detiene. Asúmela como que fuera una fricción. Entonces, quiero decir que esta fuerza nos desacelera. En este caso, vamos a poner aquí persona sentada. Se está moviéndose para el frente porque lleva su velocidad para acá, pero se está acelerando hacia atrás porque está haciendo efecto cinturón. ¿Qué ocurre? La fuerza neta que será igual. Para esta persona será igual a... Vamos a ver. Para esta persona sería igual a... vamos chicos, sería... Sí, estoy pensando. Claro, estamos diciendo que el cinturón está quitándole fuerza. Entonces sería fuerza del cinturón. Pero encima, ¿qué siente esta persona? Siente la fuerza de la bolsa de aire. Vamos a poner más FB. Igual a masa por aceleración. Creo que no me va a salir bien esto. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa al final. ¿Qué más tenemos? Al otro lado tenemos para la persona 2, para que el copiloto, sería igual a la misma masa por aceleración 2. ¿Y qué ocurre? Aquí solo se aplica la fuerza de el cinturón, no es lo que le hace el jalón. Y esto va a ser igual a masa por aceleración 2. Listo. Como está aquí esto, no nos puede dar mayor información. De hecho, podríamos asumir que ese aquí siente más fuerza porque se están sumando dos fuerzas. Pero, porque una vez más, ¿por qué resulta este con menor lesiones? Porque eso es producto de qué tan rápido desacelera. No, por eso es que ustedes también, si se lanzan de un edificio, se van a partir las piernas. ¿Por qué? Porque
lo que ustedes sienten por un lado es verdad, es la normal, pero lo que ustedes les está rompiendo las piernas es el cambio en cantidad de movimiento, que vendría solo aquí. Tenemos entonces, esto va a ser igual a masa por el cambio en cantidad de movimiento sobre tiempo. ¿Y qué ocurre? Como aquí nosotros tenemos algo que nos aguanta, que provoca que el que nosotros nos frenemos se extiende durante más tiempo. Entonces, la fuerza sentida es menor que para el otro, que es, se va de largo y se frena en un instante por cinturón. Y lo que nos ha pasado eso, terminamos con lesiones en el cuello. ¿Entendido eso, chicos? Es simplemente por qué tan rápido se aplica eso de ahí. ¿Estamos bien? De otra forma de verlo podría ser como que con fuerzas inerciales, de que esta persona quiere seguir para acá, entonces la fuerza de, no sé, la fuerza de impacto, vamos a poner la fuerza de persona, sería positiva, las otras van en contra, no serían negativas, entonces aquí se restan más que aquí. Pero son dos distintas formas de verlo. El resultado es el mismo, ¿ya? Vámonos entonces con otra de aquí. Ya, ya está. Esto no es. Vamos, chicos. Carga. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Se nos dice que un cuerpo cae con velocidad constante. Estamos tomando sistema de referencia justo en la Tierra. ¿Está bien? Ya, la persona está sobre una altura h cuando cae. Ya, vamos a hacerlo por aquí. Entonces tenemos que al inicio nos encontramos a una cierta altura respecto al suelo, pero que más cae a una velocidad constante de v. Entonces, ¿qué está pasando aquí, chicos? Puede imaginar a la altura como una representación del tiempo. Ya, entonces, ¿qué ocurre conforme aumenta el tiempo? Tenemos que, conforme pasa el tiempo, la altura disminuye, por lo tanto, mh también disminuye, ¿no? ¿Y esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser la energía potencial gravitacional. Ya sabemos eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que si la velocidad se permanece constante hasta que llega al suelo, o sea, teniendo en cuenta que también aplica cuando llega al suelo, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que cuando la altura sea cero, nosotros vamos a seguir teniendo un pedazo de energía cinética. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay que escoger estas rectas de aquí. ¿Cuál es la que se hace lo que estamos haciendo? Entonces, veamos por un lado eso. Cuando la posición es cero, cuando la altura es cero, ¿qué pasa? Nosotros todavía tenemos energía cinética, por lo tanto, nosotros aún tenemos energía. Dicho eso, la energía nunca va a ser cero. Entonces se descarta la opción 1. ¿Ya? ¿Qué más? Y aparte nos dice que la línea 1 corresponde a energía cinética, no es más, energía cinética es constante, entonces nada que ver. ¿Qué más tenemos? Nos dice que la energía del gráfico 2 corresponde a energía potencial. ¿Corresponde o no corresponde? No del todo, no sabemos que una parte sí, porque no es más. Cuando nosotros perdemos altura, perdemos energía potencial, si llegamos a altura igual a cero, entonces la energía potencial debe ser cero. Como vemos, la gráfica 2 no llega a ser cero, entonces esa ahí no vendría a ser. Ahora tenemos la 3 que nos dice que corresponde a energía mecánica. Como podemos ver una vez más, no es así, porque la energía mecánica está disminuyendo, entonces no por ningún lado va a ser constante. Dicho eso, se da también, nos preguntan, ¿en el sistema existe una fuerza no conservativa? Puede ser. ¿Existen solo fuerzas conservativas? No. Ahora, ¿por qué escogemos que no existe una fuerza no conservativa? Porque recordemos que las fuerzas conservativas o no conservativas lo que buscan conservar o no conservar es la energía mecánica. Entonces, si la energía mecánica inicial es distinta a la final, como es este caso, entonces tenemos que no hay no hay fuerzas conservativas, sino solo no conservativas. Tendrías aquí. Y ahora digamos como que un extra. Si nos pidieran darle nombres a las tres líneas que encontramos aquí, ¿qué sería? La una sería la energía potencial del sistema, ¿no? Una vez más, depende de la altura. Como vemos, cuando la altura es máxima, tiene un valor distinto a cero. Cuando la altura es cero, la energía potencial es cero. Allá. Si la energía cinética es constante, entonces tiene que ser una línea constante.
Y por último, esta línea de aquí vendría a corresponder a la suma de las otras dos. Entonces esta sería energía mecánica conforme bajamos de altura. ¿Ya entendido, chicos? Sí, profe. Ok. Listo. Vámonos con la siguiente. Ya, esta es la cantidad de movimiento y velocidad del centro de masa. Son relativas y les voy a explicar por qué, con una anécdota también. No una buena, por cierto, pero bueno. Aquí tenemos dos partículas, masa A y B, separadas a una cierta distancia. Y ya. Se están desplazando entre sí. Nos preguntan por el centro de masa del sistema de dos partículas. Listo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Primero dibujar las dos partículas. Entonces vamos a hacerlo de forma generalizada, porque vamos a ver otra cosa que pasó en semestres pasados. No sé si es un examen, una lección, lo que sea. Una pregunta interesante. Vamos a poner que A está aquí y B que se mueve va a estar por acá. Vamos a dar una dirección como que se mueve así a 45 grados. No es importante realmente, veamos qué sucede. ¿Qué sabemos? Nos estaban preguntando qué le sucede al centro de masa a dos partículas. Entonces, por un lado, si son masas iguales, entonces el centro de masa siempre va a estar en el centro geométrico, ¿verdad? Dicho eso, ¿qué tenemos? Tenemos que la ecuación del centro de masa, que es igual, vamos a ponerlo como R ya. RCM es igual a R1 por masa 1 más R2 masa 2 y todo esto sobre masa total. ¿Qué sabemos de R1? Sabemos que está en el origen, entonces esto lo podemos hacer 0. Nos quedaría que esto va a ser igual a R2 por la masa 2, que recordemos que las masas son iguales, entonces esto sería masa medios, todo sobre masa. Y como podemos ver, efectivamente el centro de masa va a estar ubicado entre las dos partículas, ¿no? Listo. ¿Qué más? Nos están preguntando por dónde va a estar, lo que le sucede al centro de masa. Si tenemos que esta partícula se mueve conforme al tiempo, ¿qué esperamos nosotros del centro de masa? Al principio está aquí, luego está por acá. ¿Qué le pasa al centro de masa? El centro de masa al principio está aquí, luego va a estar por acá. Entonces, vemos que se mueve, por lo tanto, descartamos la primera que nos dice que no se mueve. ¿Qué más tenemos? Nos preguntan ahora con qué rapidez se mueve. Ya, entonces, primero vamos a ver si aquí nos dice que el centro de masa se acerca, como ya pusimos aquí en el ejemplo gráfico. No, ¿por qué no se acerca? Porque nos dice que se aleja. Entonces, ese también se aleja. Ahora, los dos nos dicen que se aleja, uno nos dice con rapidez b, el otro con rapidez 0.5b. ¿Qué hacemos? Establecemos la ecuación de velocidad centro de masa que tenemos. BSM va a ser igual a ¿qué? V1 M1 más V2 M2. Todo sobre masa total. Si el primero está en reposo, se queda como 0. Eso sería igual a V2 por M medios sobre masa total. Como podemos ver, C. ¿Qué le ocurre al centro de masa? Se aleja con la mitad de la rapidez que lleva la otra partícula. ¿Entendido, chicos? ¿Por qué no, o sea, no sé si ya lo explicaste en una clase o no, pero eso de cuando reemplazas la masa 2 por m dividido por 2, que es la masa total. Ya, claro, te dice que las dos, lo que va abajo de la fracción siempre es la masa total del sistema. Como te dice que las partículas son iguales, entonces masa 1 es igual a masa 2 y la masa total del sistema, que es m mayúscula, es igual a m1 más m2. Como m2 es igual, sería más m1. Entonces tienes masa grande es igual a 2 veces masa pequeña, entonces la masa pequeña va a ser igual a la masa grande para 2. Lo que tenemos ahí. ¿Ya? Gracias. Bueno, hagamos esta de aquí. Es una pregunta por unidades. Entonces, nada, ¿qué tenemos? Tenemos la posición de una partícula, nuestra con esa fórmula F de ahí. A y P son constantes en el tiempo. Si todas las unidades vienen del sistema internacional, terminan unidades de A y B. Perdón, de A y P. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Recordar cómo nosotros encontramos las unidades de alguna constante. Para eso tenemos que saber que esta cosa de aquí, lo que está acompañando ahí, lo que está acompañando a J, debe dar sí o sí la misma unidad de lo que nosotros estamos definiendo. ¿Ya? Nosotros no podemos
estar sumando papas con naranjas. Tenemos que estar hablando del mismo sistema. Entonces, quiero decir que si esto es metros, entonces esto de aquí tiene que ser también metros y esto de aquí también tiene que ser metros. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, nada, vamos a hacer primero la ecuación de lo que está acompañando ahí. Tenemos A por P cuadrado menos T. T sería segundos, no hay como está al cuadrado, sería segundos al cuadrado, sobre P al cuadrado es igual a metros. ¿Qué más sabemos? Sabemos del otro lado que 2A por segundos al cuadrado sobre P cuadrado también va a ser igual a metros. Ahora este 2 no influye, es un 2 cualquiera, entonces se puede ir. ¿Qué más sabemos de esto? Sabemos que nosotros podemos generar esta forma aquí, como, veamos, vamos a separar el paréntesis aquí, y vamos a separar la fracción. Tendremos entonces A sobre P, pero A por P cuadrado sobre P cuadrado, quedaría solamente A. Esto sería menos, ¿qué cosa? Menos A, S cuadrado sobre P, ¿verdad chicos? P cuadrado, perdón. ¿Y esto dónde está? Eso lo encontramos en la segunda ecuación, de la cual podemos concluir que si esto es igual a metros, entonces esto es metros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos A menos metros es igual a metros, y el que esto sea igual a metros no quiere decir que A se resta, entonces, no sé, tendríamos que A es igual a 2 metros. No, nada que ver. Recordemos que cuando son unidades simplemente estamos sumando las dimensiones. Y vemos si estoy sumando esto con metros y me da metros, entonces esto aquí también tiene que ser metros. ¿Estamos bien ahí? Chicos, Sí. ok. Listo. Lo mismo hacemos con la segunda, pero en este caso ya conocemos que A es metros, entonces tenemos metros por segundos al cuadrado sobre P cuadrado es igual a metros, entonces metros con metros se me van. Y si yo tengo que segundos al cuadrado sobre P al cuadrado es igual a 1, o sea, es adimensional como el coeficiente de fricción, entonces P, ¿qué unidades debe tener? Segundos también, no, para que la división se haga efectivamente 1. Dicho eso, ya encontramos las unidades de ambas, A en metros, P en segundos. ¿Preguntas con eso? ¿Por qué puso que ese, o sea, el segundo al cuadrado sobre p al cuadrado es igual a 1? Ya, aguanta, aquí está. Porque la expresión original nos dice esto aquí, no en base a eso trabajamos. Esto es lo que nosotros sacamos de aquí de J. No 2at cuadrado sobre p cuadrado. Si determinamos que primero el 2 no influye en nada porque es un número cualquiera, la expresión nos queda como a por tiempo al cuadrado sobre p al cuadrado. Tiempo es segundos al cuadrado. Entonces, como ya encontramos las unidades de a, ¿qué hacemos? Tenemos a que sería metros por segundos al cuadrado es igual a metros. Entonces, ya, ahí se simplificó metros y nos queda lo que teníamos trabajando. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias, profesor. Digo, Fernando. Bueno, eso, belleza. Ahora nos piden que determinemos velocidad de aceleración de la partícula, entonces hay que hacer. Para eso tienen que hacerse idea de que no me importan los símbolos que tengo ahí, no me importan IP, simplemente tengo que seguir usando la definición, es decir, derivar respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Este aquí se deriva fácil, lo que nos va a molestar es esto aquí, entonces separémoslo y veamos qué nos queda. Tendríamos entonces R respecto al tiempo va a ser igual a, esto era A por P cuadrado. Claro, abriendo paréntesis queda como A solo nada más, ¿no? Sería A menos A tiempo cuadrado sobre P cuadrado, ¿no? Nada más. Esto en I más 2at cuadrado sobre P cuadrado en J. Entonces, ¿qué hacer? Derivar esto respecto al tiempo. Como nos podemos dar cuenta, aquí derivar la A se hace 0. Ay, chicos, perdón. Voy a buscar otra pizarra. Esta me gustaba, pero con esta asistencia inteligente supuestamente. Bajamos un exponente, sería menos 2at sobre P cuadrado. Esto por ahí. Más, lo mismo aquí, sería 4at sobre P cuadrado para J. Y deriva no es más que una aceleración, ¿no? Ya no es nada de lo que preocuparse. Entonces, vámonos con la siguiente.
Pero nos preguntan por aceleración tangencial normal de partícula para cualquier instante t. Básicamente lo mismo que hicimos la otra vez con el del globo este, ¿no? Que olvidé pasar el PDF. En tal caso, ¿qué sería? Sabemos que aceleración tangencial aquí es igual al cambio de la magnitud de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, sacar de magnitud a esto y derivar eso. Sería derivada de... ¿Qué cosa? Derivada de esto al cuadrado más el otro al cuadrado. Agrupar y nada más, ¿no? Derivar respecto al tiempo, obviamente, después de haber agrupado. Entonces, nada, chicos, sería 4a cuadrado t cuadrado sobre p a la cuarta más 16 al cuadrado t al cuadrado sobre p a la cuarta también. Agrupamos eso, sería 20. No recordemos que derivar esto todavía, no podemos dejarlo así nomás. Sería de t de qué? De la raíz de 20 al cuadrado sobre p a la cuarta y esto por t al cuadrado. Entonces, por un lado, podemos abusar del hecho de que todo esto está al cuadrado. Podemos sumarlos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle de raíz a todo. Entonces, ¿qué sería? Sería respecto al tiempo de... nos quedaría nada, a sobre p cuadrado. Y esto por raíz de 20. Y esto por t, ¿no? Nada más. Entonces, nada, derivamos eso. Nos quedaría simplemente este valor que quedó afuera, ¿no? Creo que no hay preguntas con eso. Ahora, lo que sí deben tener en cuenta, por si acaso les toca en el examen o algo, es una pregunta que se hizo ya el semestre pasado, pero eso tiene que ver con la parte de fluidos. En tal caso, lo que voy es que nos tocaba derivar una expresión que quedaba como raíz de, no sé, de unos 20t al cuadrado, y hay que derivar, vamos a poner t al cuadrado, vamos a ponerlo como t al cubo. Ya, y hay que derivar eso. Entonces, instintivamente, ¿qué es lo que un alumno hubiera hecho? Un alumno como ustedes, como un profesor, bueno, no un profesor, una academia, no lo quiero exhibir, se había equivocado y como que había bajado esto también como parte del polinomio. Y esto no baja como el polinomio. Este raíz de 20 es una constante. Entonces, ¿qué había que hacer? Hay que sacar raíz de 20 y ahí sí, hacer la derivada de el t al cubo, bueno, la raíz de t al cubo, ¿ya? Entonces, cuidado. Si ustedes bajan esto dentro de la raíz, le va a salir mal resultado porque eso no tiene que bajar, ¿ya? Entonces, nada, chicos. Nos vamos con la siguiente. Y seguimos con esto de aquí. El típico ejercicio de resorte. No va a ser nada. Oh, ya sé, me estaba olvidando. Lo que les dije sobre el centro de masa y que es relativo, la anécdota, es porque, si no me equivoco, en una pregunta del libro de ese capítulo, les ponen un escenario. Ya tenemos, no sé, un grupo de partículas, tienen su centro de masa, ¿no? Y estas dos partículas se mueven con cierta velocidad. No me acuerdo si es la misma velocidad, pero bueno. Se mueven con una velocidad, ese es el punto. Entonces, luego les plantean, ya, calcula la cantidad de movimiento de cada una de las partículas o del sistema. ¿Está bien? Tendríamos entonces que si las dos partículas se mueven, vamos a ponerlo aquí. Si las dos partículas se mueven a la derecha con la misma velocidad, una distinta, no importa, su centro de masa va a estar por aquí y se va a estar moviendo con la misma velocidad de los otros, ¿no? Perfecto, no pasa nada. Podemos entonces calcular podemos calcular entonces la cantidad de movimiento del sistema, sabiendo que sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Y aparte, sabiendo que si entre todas son iguales, ¿no? Las masas son iguales, velocidades iguales, sería 2 veces B por M. Nada más, sencillo. ¿Cuál era la parte de trampa de esta pregunta? Ahora les decía, calcula la cantidad de movimiento respecto al centro de masa de ese sistema de partículas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos las dos partículas por separado, tenemos ahora que el centro de masa está en el medio. ¿Y qué es lo que ve el centro de masa? El centro de masa, si se mueve con la misma velocidad que los otros, dice, estos manos están quietos. Entonces, respecto a este nuevo punto de referencia, ¿qué ocurre?
la cantidad de movimiento del sistema vendría a ser cero, sin nada más. Es algo que tienen que tener como que en cuenta de respecto a qué les pide que calculen la cantidad de movimiento, ¿sí? Y ahora la parte graciosa de esto es que Por fue un ejemplo, profesor. eso es cuando los dos objetos están moviendo al mismo tiempo, pues, es verdad. Ahí Claro, se es supone que todo analizas al mismo tiempo, ajá. Ok. Y lo que había pasado en esa clase es que fue un docente técnico que me había preguntado, ¿y qué pasa si se mueven en conjunto? Y yo, aguanta y no estamos ahí todavía. Y luego me escribió un pana diciéndome, ¿sabes que el que callaste era un profesor de práctico? Y yo, bueno, ya fue. Obviamente estuve asustado, pero bueno, no pasó nada. No le falté de respeto. No dije nada que no era, entonces estamos bien. Volviendo al tema. ¿Y qué tenemos? Tenemos un bloque, tenemos una masa, 0.1 kilogramos. Está junto a un resorte, nos dan su constante. Una vez más, en resorte siempre revisen el valor de la constante. No, tranquilamente les pueden dar kilogramos sobre segundos al cuadrado. Es tranquilamente lo mismo. Creo que lo expliqué. Si en otro caso tenemos newtons, ¿qué es? Newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Si dividimos todo esto para metros, ¿qué nos queda? Sería kilogramos sobre segundos al cuadrado. Sí, lo importante es que revisen las unidades, así que no sean kilonewtons, no sean centinewtons, ni nada de eso. Nada, volviendo al tema, ¿qué más tenemos? Nos da el longitud natural del resorte, se comprime 1 centímetro, que recorre sobre una superficie rugosa de 1 metro, y se detiene en algún punto del plano liso inclinado. Listo, entonces, ¿qué nos dice? Ya, la masa sube, no está haciendo que comprimida, entonces va a subir esta vaina, corre, y luego ¿qué pasa? Porque esa cosa es lisa, no la aguanta, entonces la devuelve y ¿qué ocurre? Al final el bloque termina aquí, justo antes de chocar de nuevo con el resorte, ¿ya? Entonces, nada chicos, dicho eso, nos piden calcular cuál es el coeficiente de fricción cinética. Entonces vamos a definir algunos puntos, ¿ya? Punto A, donde el resorte está comprimido. Punto B, cuando recién entra a zona rugosa. Punto C, cuando sale. Punto D, cuando llega a la altura máxima, que seguramente nos van a pedir eso. En el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que entre el punto A y B, como aquí está liso, perdón, no, todo esto es rugoso. Parece que ¿Ok? todo. Tenemos claro, está la flecha, nos dice todo esto es L, nos dice que L es 1 metro, esto es rugoso. Bueno, entonces sabemos que toda esta parte comprende rugosidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya, aquí hay que jugar con la geometría, ¿sí? ¿Qué tenemos? Perdón, ¿qué tenemos? Ahí ingresando la voz. Tenemos que el resorte tiene una longitud natural. Aquí está, ¿dónde? De 20 centímetros. Entonces nosotros estamos ubicados aquí a 20 centímetros al extremo izquierdo, que es donde se toma la medida de 1 metro de la longitud de esta, de 1 metro de la zona rugosa. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Esto lo que nos quiere decir es que la zona rugosa que nosotros tocamos correspondería a 80 centímetros. ¿Está entendido, chicos? Eso No para empezar. sería, oye, disculpa Fernando, no sería 90 porque al inicio lo está comprimiendo. O sea, después de que O realiza el sea, aquí, movimiento, bueno, sí, claro, primero aquí, a ver, primero estamos tomando en cuenta, estos son 20, entonces aquí tiene que ser 80, ¿no? Para completar el metro. Nos dice que lo comprime 1 centímetro, entonces no son 90, sino serían 81 los que recorren. ¿Sí? ya, ajá. Confirma ya. Dale, una corrección a eso. Entonces, nada, tenemos una rugosa ahí y bueno, esto se ve claramente que es energía, entonces tenemos que hacer balance de energías entre puntos que conozcamos nosotros. ¿Cómo conocemos la constante elástica de resorte? Conocemos cuánto se comprime, entonces sabemos que de cabeza podemos calcular energía mecánica inicial. Energía mecánica inicial es igual a energía potencial elástica. ¿Ok? Y si queremos poner la forma sería 1 medio K. Dios, 1 medio K por delta X cuadrado. Ok, listo. ¿Qué más sabemos? No conocemos cuál es la altura máxima y tampoco podemos conocer cuál es la altura máxima porque no conocemos cuánta energía se pierde en el transcurso rugoso. Dicho eso, ¿qué es lo que sí sabemos? Como ya hicimos la otra vez el ejercicio que yo me inventé, sabemos que al principio, cuando recién sale, la partícula esta, la caja, recorre 81 centímetros de zona rugosa. Es decir, aquí se pierde cierta cantidad de energía. Lo que pasa, ya veis, aquí está liso, sube, baja, otra vez recorre
cierta cantidad que le quita cierta cantidad de energía también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos aquí? Nosotros conocemos cuánto está recorriendo al inicio, que serían 81 centímetros. Nosotros conocemos cuánto recorre de vuelta, que serían 80 centímetros, porque se detiene justo antes de topar el resorte. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el resorte, sabemos entonces que la masa ha recorrido una distancia de 1.61 metros, y es en estos 1.61 metros que la energía está perdida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la energía mecánica en el punto B, que es cuando ya regresa y se detiene, es cero. No tiene ni velocidad, no tiene altura, entonces cero. Ahora, ¿a dónde se fue la energía? Toda la energía se lo tragó la fricción. Entonces tenemos trabajo de la fricción es igual a fricción por la distancia que ha recorrido, que en este caso sería la distancia L. Si no quieren usar la misma L acá, pónganlo como distancia D, como quieran. En tal caso, sería toda la distancia que ha recorrido sobre la zona rugosa. Y nada, chicos, dicho eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer igualdad de energía entre estas tres cosas. Entonces sería, ponemos usando nuestra fórmula, tenemos energía mecánica inicial, es igual a energía mecánica final, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso solo fricción, entonces sería 1 medio K delta X cuadrado, es igual a ¿qué? Es igual a 0 más la fuerza de fricción, que sería mu por la normal, y por, que sería la distancia de 1.61 metros. Entonces, como es plano horizontal, hacemos rápidamente el diagrama de fuerzas, que sería normal para arriba, peso hacia abajo, y fricción para la izquierda, no, izquierda o derecha, como sea. En el caso, nos importa conocer la normal, y haciendo sumatoria de fuerzas en Y, no recuerden el examen, tienen que justificar todo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces positivo para arriba, normal menos peso es igual a 0, entonces normal es igual a peso. Ok, entonces ahorita sí lo reemplazamos, entonces sería 1 medio K delta X cuadrado es igual a mu mg por distancia, y de ahí calculamos mu. ¿Entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Pues sí. Ok, entonces nada, calcularlo rápido para poder seguir avanzando con las demás cosas. La constante es de 8000 por 0.01, nada más. Listo, todo eso sobre 2 por la masa, que era de 0.1 kilogramo por 9. Perdón, la gravedad 10 nos dice ahí. Por 10, y por la cantidad, por el espacio recorrido, 1.61 centímetros, entonces nos queda ¿qué? Ya, nos queda que el coeficiente de fricción es algo alto. Déjenme verificar los datos. Ya, antes todos se cancelan. Si lo resolvieron conmigo, chicos, ¿cuánto les da? Me da 248. Vamos a explicar eso Igual, también. 248 da. Ok. No, Entonces, espera, ¿cómo que? No, a mí me da 2,48. ya me estoy comiendo alguna. Ah, ya, aguanta. Sería esto al cuadrado. Ya, Simón. 2.48. Ya, entonces tengo que explicar de esto. ¿Por qué un coeficiente de fricción no es mayor que 1? ¿No? Porque lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es siempre un coeficiente de fricción entre 0 y 1, lo mucho una función variable. Lo que ese coeficiente de fricción nos quiere decir es que la superficie es súper pegajosa. Ya es como, no sé, tener embarrado goma en la pared y pegar algo. Esa cosa se va a quedar pegada. ¿Por qué? Porque es súper pegajosa. Nada más. Sin que darle mucha vuelta. Es como que tuviéramos, no sé, que fuera lija o la cinta Alien, que es una cinta que usa propiedades electromagnéticas. No sé si lo han visto, búsquenlo, pero nada más. Es un valor cualquiera, como todos los otros, no hay que darle mucha vuelta. Dicho eso, veamos qué más nos piden aquí. ¿Y qué porcentaje de energía, de energía mecánica se ha perdido? Depende de cuándo. ¿Ok? Si es que el bloque se detiene justo aquí, poco antes de iniciar, ¿no? Como establecimos, se detiene antes de tocar el resorte, antes de comprimirlo. Entonces, ¿qué porcentaje de energía mecánica se perdió? ¿Cómo hacemos eso?
nosotros tenemos que el porcentaje de energía mecánica, el porcentaje de cualquier cosa, la verdad, el porcentaje de energía mecánica perdida va a ser igual a ¿qué? A cómo cambió la energía mecánica sobre la energía mecánica que teníamos al inicio. Ya básicamente cuánto se gastaron ustedes de dinero porcentualmente. Entonces, nada, en este caso vendría a ser 100%, ¿no? Y como ya nos están hablando del contexto de se perdió, entonces sabemos que esto va a ser negativo. Además de que cualquiera de estos porcentajes suele ser en un valor absoluto, nada más. Entonces, no, sería valor absoluto de menos energía mecánica, sería energía mecánica final menos la inicial. Esto es 0, todo eso sobre energía mecánica inicial. Entonces sería un 100%, ¿no? Nada más. Como dinero, como estaba diciendo, no sé, imagínense que ustedes salieron de su casa con $10, energía mecánica inicial igual a 10, regresaron con 4. Dios, no sé qué pasa esta vaina ahorita. En tal caso, aquí tenemos energía, con el porcentaje de energía mecánica perdido, sería igual a 4 menos 10, todo sobre la energía mecánica inicial, y sería entonces un 60%, ¿no? Nada más. ¿Sí? No es más, se pone valor absoluto. Nada, chicos. Mil disculpas, esta vaina está súper estúpida hoy. No puedo hacer nada. Listo, vamos a la siguiente, ¿sí? Ya. Esto básicamente lo hicimos otra vez, un choque entre autos. En este caso el choque es perpendicular porque uno se mueve en Y y el otro se mueve en J. Entonces veamos qué nos piden. Ya. Tenemos un auto, 1000 kilogramos, se choca con una enorme vagoneta, 2000 kilogramos, con otra velocidad. Todos integrantes de su cinturón, no hay lesionados, ¿ok? Los autos quedan enganchados y se alejan de punto de contacto como una sola masa. Ya, esto lo hicimos otra vez, si no vamos a perder el tiempo en esto. La otra vez hacíamos que un auto venía de arriba hacia abajo, uno de derecha a izquierda, perdón. Y así mismo se quedaban enganchados, ¿sí? Se movían en una sola dirección. Seguramente nos piden qué velocidad qué velocidad tiene después el impacto. Ya, perdón, nos piden cantidad de movimiento justo antes del choque. Y luego nos preguntan por la velocidad después del impacto, es con cantidad de movimiento. Y nos preguntan por el cambio porcentual de energía cinética, que es lo que ya vimos hace rato. Nos calculan calculan la energía mecánica inicial, la final después del choque, y reemplazan en la fórmula de porcentual. Ya, no lo vamos a hacer porque no es más, ya lo hicimos. Entonces, veamos esto de aquí. Creo que también lo hicimos otra vez, no este como tal, pero algo parecido, ¿no? Que las habían tomado en su lección, algún paralelo. ¿Sí? En el caso que tenemos. Tenemos una partícula de masa m, tiene masa, entonces tiene peso. Ya está conectada a dos cuerdas, entonces ambas hacen una tensión. Y por último, como está dando vueltas, vamos a poner esta como tensión 1, esta tensión 2. Como está dando vueltas, se genera una fuerza centrípeta, ¿no? Nada más. Y como está confinado a seguir ese círculo, entonces aceleración es igual a 0. O, como ya he dicho, si trabajan con aceleración centrípeta, pónganla, pero no se atrevan a poner esto de aquí. ¿Ya? Nada más. En el caso, vemos que nos piden. Ya, primero diagrama de fuerzas, ya está. Determinar tensión en la cuerda superior e inferior en función de masa, velocidad, longitud, longitud, grado y la distancia d. La otra vez lo hicimos con valores, vamos a hacerlo con variables ahorita, no es complicado. Entonces, nada chicos, ¿qué se debe hacer? Sumatoria de fuerzas en X y Y, nada más, ¿no? Entonces, sería sumatoria de fuerzas en Y primero igual a 0, positivo para arriba. Tendremos hacia arriba tensión 1Y, menos peso y menos tensión 2 en Y. Y esto es igual a 0, entonces tendremos que tensión 1, seno de ángulo, menos tensión 2, seno de ángulo, es igual a peso. ¿Qué ángulo? Si tenemos que este sistema está puesto simétricamente en la mitad de esto, entonces aquí se forman dos triángulos que tienen el mismo ángulo, ¿no? Ese es el ángulo con el que estamos trabajando. Ya veremos qué hacemos con el seno y coseno de ese ángulo, pero lo dejamos así nada más. Hacemos lo mismo para X, sería entonces sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, positivo derecha. Sería entonces fuerza centrípeta, que sería masa, velocidad al cuadrado sobre radio. Menos tensión 1 en X y menos tensión 2 en X también. Entonces serían cada una de estas con coseno de ángulo.
igual a 0 y nada más. Listo. Obviamente hay que despejar alguna de las dos, reemplazar en la otra, pero nos está estorbando el seno del ángulo. Entonces, veamos qué hacemos con ese seno y coseno del ángulo. Tenemos que, si dividimos esto en dos triángulos que tendríamos, la altura de cada triángulo sería de medios. Hipotenusa L, ángulo sería este de aquí. Perdón, el ángulo sería este de aquí. Entonces, el radio, ¿qué vendría a ser? El radio sería longitud coseno de ángulo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la altura sería d sobre 2, pero de esto, ¿qué más podemos sacar? Podemos sacar ¿qué? El seno del ángulo va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, entonces sería d sobre 2L. Nada más que ver ahí. Entonces, listo. ¿Qué nos pide? Nos pide expresar todo en términos de masa, velocidad, longitud, gravedad y la distancia d. Como podemos darnos cuenta, efectivamente vamos a reemplazar r y dejarlo en términos de masa, entonces hay que hacerlo. ¿Ya? Bueno, algo más que estoy viendo es que nosotros en sí no conocemos cuánto vale el coseno del ángulo, entonces hay que expresarlo en otra forma. ¿Qué sabemos de eso? Ya. Bueno, Lo podremos hacer por Pitágoras. sí, es una forma, yo creo que va a ser la más sencilla. No sé si la más sencilla porque, oye, creo que se entiende que... Ah, pero este era el examen viejo, ¿no? Ah, sí, entonces por eso se ven obligados a aceptarlo. Pensé que iba a ser opción múltiple, entonces ponerlo con Pitágoras iba a ser molestoso, pero no, es opción múltiple, es de justificación escrita nada más, entonces de cabeza meterle Pitágoras y nada más. Tendríamos entonces, nada, radio va a ser igual a raíz de longitud al cuadrado menos d al cuadrado sobre 4, nada más. Sí, encuentras una respuesta sencilla, estamos bien. Entonces, nada chicos, tendríamos que esto va a ser igual al radio, entonces con eso ya podemos sacar una expresión para el coseno del ángulo, que es lo que tenemos que reemplazar ahí. Tenemos entonces, coseno de ángulo va a ser igual a radio, que es esa raíz fea de ahí, al cuadrado, menos diámetro, perdón, instancia d sobre 4, todo esto sobre L. Y si aquí quieren, pueden jugar con esto, elevarlo al cuadrado, sacar la raíz, meterlo aquí adentro, pero ya creo que eso está de más. En el caso, nada, ¿qué tenemos que hacer? Como dije, hay que despejar una de estas dos t, reemplazar en la otra y así encontramos el valor, sin nada que nos haya hecho. Y lo mismo hacen con el seno del ángulo, simplemente reemplazan ahí abajo. Preguntas, chicos, entendido. Pasamos a otro examen, porque esto ya es mecánico. ¿Perdón? Se te escucha súper distorsionado, ñaño. Que los de Peter Isa, profe, porfa. ¿Sí me escucha ahí? Dice, no te escucho bien, pero no te entendí. ¿Me repites de nuevo, por favor? Dejar. Ah, sí, hace rato no he oído el chat. ¿Qué pasa con los epiterizos? Los Ah, los ejercicios de... exámenes. Sí. No sabría decirte, creo que los profesores no liberan los exámenes hasta después de año o año y medio. Igual, en teoría son todos unificados. Son los que tengo aquí, son los de 2019. Aquí tengo unos que me han pasado de mi Francisca, entonces, Mr. Peter Isa no tengo. O al menos no que yo sepa. Igual, debe tomar lo mismo. Si no se van bolas con eso. Solo deben tener en cuenta que él tiene que justificarlo todo bien y no ponerle cosas de más. ¿Bien? Nada, chicos, veamos aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos un grupo de 3 chicos y otros 3 chicos, jalan una cuerda, siguen el equipo A al equipo B. Entonces, ¿qué concluimos? Hacia el ojo vagamente vamos a decir que la fuerza de el equipo A es mayor, por lo tanto seguimos y luego revisamos el ojo y nos ponen 0. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Nos están preguntando por la fuerza de la cuerda, entonces, más allá del contexto de que es una competencia, obviamente sabemos que uno tiene que jalar más fuerte que el otro, uno va a tener que hacer más fuerza que el otro. La cuerda, ¿qué siente? La cuerda es un sistema continuo. Y como hemos visto bastantes veces, la cuerda no es nada más que un medio. Entonces la cuerda, ¿qué siente? La cuerda siente tensión B a la derecha, siente la tensión D hacia la izquierda, y como la cuerda no tiene masa, por tanto se considera en equilibrio, no es más, es un medio. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé por qué se pone esta vaina así.
Ya metemos de nuevo. Siguiendo, ¿no? Como la cuerda es solo un medio, ¿qué siente la cuerda? La cuerda siente la misma fuerza de un lado y del otro. Por lo tanto, para la cuerda, ¿qué ocurre? La cuerda siente la tensión igual en ambos lados. Entonces, veamos esto de aquí. ¿El equipo A jala con mayor que la de B? No. No se puede saber cuál de los dos equipos jaló con mayor fuerza. Podemos dejarlo como que ambiguamente, puede ser. Tenemos la otra, la magnitud de la fuerza de fricción sobre los pies del equipo A es menor que la del equipo B. Y con esto podemos jugar, pero verdadero o falso, ¿de qué depende esto? ¿Quién es el que va a perder? Si nos damos cuenta, son básicamente tres niños. Entonces, tienen la misma masa. Si es que todos están sobre el mismo suelo, todos tienen los mismos zapatos, ¿qué ocurre? La fuerza de fricción es la misma para todos. Pero, que por un lado vemos diferencia en masa, entonces puede ser que la fricción de uno sea mayor que la de otro. Ahora, ¿qué ocurre? El equipo de A le gana al B. Entonces, ¿cuál debería sentir menor fricción? El B debería sentir menor fricción porque ellos son los que se deslizan y pierden. Entonces, ¿qué ocurre? Eso aquí no es. Ya, tiene que ser mayor para el equipo A que para el B. Por último, pero nos dicen, ambos equipos jalaron la cuerda con una fuerza de igual magnitud. ¿Verdadera? ¿Por qué? Porque la cuerda siente el mismo jalón de ambos lados. ¿Entendido eso, chicos? Disculpe, entonces solo sería como que si fuerza, perdón, fuera por la izquierda. ¿Perdón? Un segundo. No se entiende bien, se te corta, ñaño. Si la fuerza fuera mayor a la izquierda, entonces en teoría se rompería. ¿O no? Claro, tendrías que la cuerda acelera, pero como tenemos que la masa de la cuerda es despreciable siempre en estos casos, entonces puedes hacer tu incremento sumatorio de fuerza es igual a masa por aceleración. Y tendríamos que, ¿qué ocurre si la masa de la cuerda, no es más, el sumatorio de fuerzas para la cuerda es igual a masa de la cuerda por aceleración, ¿no? Si la masa de la cuerda es cero, entonces estableces que la cuerda se encuentra en equilibrio. Y lo que dices es verdad, si una fuerza fuera mayor que otra, entonces se rompería después de estirarse. Vemos que ese no es el caso. Nuestras cuerdas son ideales, no se estiran, no se comprimen, no se rompen, no nada. ¿Ya? Sí, chicos. Entonces, ¿cómo poner justificación escribimos eso? Si la fuerza fuera mayor por un lado, se estiraría y en tal caso se rompería. No, la justificación sería, la tensión es una fuerza interna. Entonces, ¿qué ocurre? La fuerza interna es la misma para ambos. No es como hemos visto en los casos anteriores, de una fricción que va para un lado, una fricción va para otro lado del bloque, pero entre sí la magnitud es la misma. No me importa que el sistema esté acelerando, ¿no? Quiten ahí el contexto de los niños. Esto es una caja, sigue otra caja y todo el sistema de cajas se mueve a la izquierda. Entonces, ¿cuánto vale la tensión de un lado? ¿Cuánto vale la tensión del otro lado? Es lo mismo, ¿no? Porque es una fuerza interna. ¿Ya? De chicos, hay mejor con las cajas. Estoy Fernando. Ya, ya, ya. Ok, veamos eso de aquí. Ya. Hay una pregunta aquí, ¿por qué fuerza actúa como fuerza centrípeta? No, eso vendría a ser como que, ¿qué fuerza está jalando la masa hacia adentro? ¿No? Para que la masa siga viendo hacia adentro. Entonces, ¿qué encontramos? Nos dan distintas opciones. Nos entiende que tiene masa, entonces tiene peso. Dios, estúpido pizarra. Tiene masa, entonces tiene peso. Está dando vueltas, entonces puede haber una fuerza centrípeta. En este caso no la vamos a dibujar. Y tiene una cuerda, entonces tiene una tensión. ¿Ok? Son las dos fuerzas del sistema. La otra sería esta dirección centrípeta hacia adentro, ¿no? Como sabemos. Que nos pregunten qué fuerzas o fuerzas actúan como fuerzas centrípetas sobre dicha masa y veamos. Sobre la tensión en la cuerda. Esta es una pregunta trampa. Ya veremos. La tensión en la cuerda menos el peso de la masa. Ya veremos. La componente vertical de la tensión menos el peso. Nada que ver, ¿no? Si nos están hablando del componente vertical, ¿qué ocurre? Nos están hablando literalmente. Esto de aquí, la tensión que es vertical, hace que dé vueltas. No, ¿verdad? Entonces, es la que nosotros podemos decir directamente, no, tú no eres. ¿Qué más sería? La otra es la componente horizontal de la tensión. La componente horizontal, ¿cómo va? Literalmente horizontal, ¿no? Si la cuerda está inclinada hacia la izquierda, entonces la tensión horizontal tiene que ir para acá. Como vemos, esta es la que está efectivamente jalando al
la masa. Entonces, esta sería la que va como fuerza centrípeta. Ponemos un visto, vemos la otra. El otro nos dice la tensión menos la componente del peso paralela a la tensión. Cuando nos estén hablando ustedes de fuerzas y les dicen menos, tienen que tener cuidado, porque esto que es, la tensión es un vector, el peso es un vector. Entonces, veamos qué ocurre aquí. Tenemos tensión menos la componente del peso paralela a la tensión. ¿Qué nos está diciendo? El componente del peso es hacia abajo. Para la tensión es así, entonces la componente viene a ser esta de aquí. Donde están hablando, entonces nos dicen la tensión menos la componente del peso para la tensión. Si nos dice, perdón, claro, menos del peso. Nos están dando solo el peso vertical, no como si hubiera un peso horizontal, pero bueno. Si nos dicen menos, ¿qué va a pasar? A este peso le damos la vuelta, ¿y qué ocurre? En vez de restar, esto se suma y nos queda un vector más grande. ¿Entendido eso, chicos? ¿Sí, no? Profe, entonces en estos casos, en caso de que no nos digan la componente horizontal y nos digan un literal donde prácticamente haciendo la sumatoria de los vectores de una dirección que sí sea hacia como si fuera una fuerza centrípeta, con la dirección de una fuerza centrípeta. Ahí sí o sea, tendríamos que analizar todos esos, si es que todos dijeran menos. Claro, deberías tener cuidado con el lenguaje. Si esta nos dijera más y la otra nos dijera horizontal, entonces de cabeza esta. Porque para que nos quede solo horizontal, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar ya esta tensión, el peso, y ahí se baja, ¿no? Pero como ahí nos dijo menos, entonces ponemos el menos y, como te das cuenta, se voltea sobre aquí, ¿no? ¿Alguien más, chicos? ¿Quedó claro? Sí, ese. No, no, no. Ok, nada, ¿qué más tenemos la otra? Ya nos dice solo la tensión de la cuerda, como vemos. Solo la tensión de la cuerda va en diagonal, entonces nada que ver, no, la fuerza centrípeta es solo horizontal, entonces esta no va. Y la otra nos dice la tensión de la cuerda menos el peso de la masa, básicamente lo mismo de abajo. ¿Ya? Entonces, nada, nos queda simplemente la D y sería eso de ahí. ¿Cómo lo justifican? Gráficamente. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos eso aquí. Bueno, quitan la demora de la pizarra y eso, resolvimos un examen en 1 hora. Bueno, también nos saltamos una pregunta, porque lo hicimos antes, pero bueno. Nada, ¿qué tenemos? Perdón, una persona lanza una pelota arriba, luego la atrapa cuando baja. Ok, chicos, pregunta teórica aquí. Si yo tengo un objeto, una partícula, una masa, lo que sea, la lanzo con una cierta velocidad inclinada a un ángulo, y esto respecto a tierra, entonces la velocidad de llegada es igual a la velocidad de salida. No, no hay fuerzas externas, no hay aceleración, no hay nada raro. Un movimiento parabólico simple. La velocidad inicial es igual a la final. Sí, de sentido contrario. Ya, mal todos, mal los dos. Lo que cambia de sentido es la velocidad en y. Pero si estamos diciendo velocidad inicial igual a la final, estamos diciendo este vector es igual a este. No, su magnitud sí va a ser igual. Oh, ya. Esto es Sí, la Pero rapidez. como velocidades no, rapideces nada más. ¿Sí? Cuidado con eso. Así mismo el lenguaje, ¿no? Recuerden que de qué les están hablando. Si es de vectores, entonces trátenlos como vectores. Nada, dicho eso, veamos el que sí que nos piden, que al fin de cuentas es algo similar, ¿no? Ok, si el punto de partida llega desde el mismo y aparte que pasó, la lanzó solo hacia arriba, entonces ¿qué ocurre? Velocidad inicial en y es igual a velocidad final en y, ¿no? Cuando llegue la atrapa. Ok, bueno, la rapidez, como ya estábamos diciendo. Veamos qué nos dicen. Aguanto. Llegó con una rapidez menor. Ya, ok. Moraleja no tan rápido, sino como yo, otra vez como ayer, anteayer, perdón. Nada, llega con rapidez menor a la que salió, entonces nos dice qué le pasó a la energía durante todo el experimento. ¿La energía mecánica que se conservó? No, ¿verdad? Disminuir la energía cinética, entonces algo pasó ahí, se está frenando. Una parte de energía inicial con la que se lanzó se perdió debido a la fuerza de roce con el aire.
Es lo más presumible, no puede ser, no nos dice que haya nada más aquí en el sistema y aparte sabemos que en vida real el aire sí molesta, no se ofrece resistencia. ¿Qué más tenemos? Bueno, no lo vieron ahí. Ahí está. Y la siguiente. Una parte de energía cinética se transformó al llevar a la mano en energía potencial. Sabemos que es cierto, pero la otra es como que más importante, ¿no? Nos habla de por qué cambió la energía. Y por cierto, algo más de aquí. Ya. Nos dice que cuando recién llega la pelota a la mano, se convierte la energía en potencial. ¿Verdadero o falso? Es al revés, ¿no? La energía potencial que tenía, a una cierta altura, se transformó en cinética. Bueno, y aparte se perdió, ¿no? Entonces, aparte que nos están hablando al revés, nos hablan de una parte, no debe ser una parte, sino toda, y aparte de eso también depende de qué sistema de referencia usamos, ¿no? No es lo mismo decir que y es igual a 0 aquí, por lo tanto energía potencial relacionada de 0, a poner el sistema de referencia por aquí abajo, por lo tanto ahí nosotros tenemos otra energía potencial, no distinta a 0. Entonces está aquí como que no va, vamos a poner así un signo, esto como con visto, no es lo que habíamos dicho, nada más aparente. Nada, la energía total, como yo con la menor rapidez, corresponde a un número negativo, verdadero o falso, chicos, ¿puede existir energía negativa? Falso. No debería existir energía negativa. Depende del marco de referencia. Si estamos hablando de gravitación, sí, la energía potencial gravitacional es negativa. Es peor si hablamos de órbitas, ¿no? Eso es menos un medio GMM sobre 2R. Entonces, sí puede haber energía negativa, pero para esto de aquí, no. La energía total va a ser positiva porque hay energía cinética. ¿Ya? ¿Entendido, chicos? Básicamente tenemos nada. Cinética inicial es igual a energía mecánica final menos, pero más, claro, más el trabajo de energía que se perdió por efecto del rozamiento ese con el aire. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es menor que lo de acá. Entonces, el número nos queda positivo. ¿Ya? Vamos con la última. La energía cinética solo puede convertirse en energía potencial cuando tenemos un sistema en donde existe una fuerza de roce. A ver. Ya. Nos dice que la energía cinética o energía mecánica, podemos ver de esa forma también, solo se transforma en energía potencial cuando tenemos un sistema en el que hay roce. ¿Verdadero o falso, chicos? Falso. Falso. Igual va a haber, ¿cómo se llama? Energía potencial haya no haya rosa, porque va a cambiar la altura. Claro, aparte de eso es porque hay otra transformación de energía, ¿no? La energía cinética que pasa también pasa a ser energía sonora, energía de calor, toda esa vaina. Entonces, que te diga que solo se va a la fricción, como que te limita mucho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que podemos asegurar? Que no está sonora. Que una parte de energía cinética se transformó o se perdió debido al roce con el aire. ¿Ya? Confirmado, chicos. ¿Preguntas? ¿Todo bien aquí? Si no, Profe, igual. entonces solo para justificar tendríamos que decir, dado que la rapidez disminuyó, existe una fuerza no conservativa y ahí es donde hacemos el diagrama de cuerpo libre y ponemos la fuerza De fricción, del claro, aire. podrías hacerlo. Ajá. Ahí. Sí. Igual, lo que quiero que vean aquí es que quizá lo que pensamos es en la forma estándar de un problema con fricción, que sería una rampa, pero un suelo liso, suelo rugoso, que sube una rampa lisa o rugosa. Y obviamente se cumple esto, ¿no? La energía cinética se transforma solo en energía potencial. Pero si lo vemos al revés, ¿qué ocurre? La caja se libera aquí con cierta velocidad. Está bien, pierde energía por efecto de la fricción, pero gana energía porque está perdiendo altura. Entonces, ¿qué ocurre? Energía cinética se convierte luego como que en más energía cinética. ¿Ya? Algo así. Si no piensan las cosas solo en un sentido, sino miren en otro sentido también. Nada, dicho eso, vámonos con otro más.
Entonces era por lo de las fuerzas de rosa, ¿no? Claro, la más sencilla, por decirlo así, era hasta aquí. Pierdes energía inicial, energía mecánica inicial, porque hay fricción en el aire. ¿Ya? Chicos, vamos con la siguiente. Cuando ustedes les hablen de granadas, tienen que hacerse la idea que esos problemas van a tener que ver con cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque una granada, ¿qué hace? La granada explota en bastantes pedazos de masa. En este caso veo que son solo dos, entonces ahí les van a pedir cosas respecto a la cantidad de movimiento, ¿sí? El caso que tenemos. Tenemos una granada de masa M, se lanza al aire de forma vertical ascendente, se mueve hacia abajo por su gravedad. ¿Qué más? Llega al punto más alto de la trayectoria. ¿Qué ocurre en el punto más alto, chicos? Está bien. Quieto. Vaya. Aparte de estallar. ¿Qué ocurre en el punto más alto de movimiento de cualquier partícula? En efecto. Energía cero y potencial máximo. Velocidad en Y de 0. Potencial máximo también se puede decir. Claro, está bien. Y aparte, como tenemos que solo se mueve de forma vertical, velocidad en X siempre es 0, ¿no? Ok, veamos qué ocurre. ¿Qué más hacemos con eso? Bien, ¿qué nos preguntan? ¿Es correcto afirmar para la granada que se conserva energía mecánica y cantidad de movimiento? Habría que ver. De cantidad de movimiento sabemos que sí, energía mecánica hay que establecer las ecuaciones. Aquí nos dan unas pistas, ¿no? Que los dos pedazos de masa son, perdón, y la parte más alta está ahí en dos pedazos. Ya obviamente son la masa completa. Ya no nos dice que las masas sean iguales. Entonces, esto ya lo hicimos una vez. Perdón, que la cantidad de momento se conserve no implica que la energía mecánica se conserve. En tal caso, le dejamos una marca, no estamos seguros, vemos las otras. Dice, chama, dice, no se conserva ni su energía mecánica ni su cantidad de movimiento. Falso. No siempre se conserva cantidad de movimiento porque no hay fuerzas externas. Se conserva solo energía mecánica. Falso, una vez más. Se conserva cantidad de movimiento. Se conserva solo cantidad de movimiento. Verdadero. ¿Y qué más? Solo se conserva el impulso. El impulso vendría a ser, claro, cantidad de movimiento que nosotros le metimos a esa cosa. En tal caso, la D es la respuesta presumible. Veamos que hay que ver bien en qué rango nos está delimitando la pregunta, ya porque eso es súper importante. Ya se considera desde que se lanza la granada hasta que ella explota. Entonces, si es que explota, asumo yo que tomamos en cuenta que ya explotó, no hasta que antes explote, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hacemos análisis desde que se lanza hasta antes de explotar? ¿Qué se conserva ahí, chicos? La energía. Ajá, se conserva energía. Y aparte, no saben qué. Hay que hacer comparación entre inicial y final. Al inicio tenemos energía, al final tenemos energía potencial nada más. Y una vez más explotan. En efecto, no se va a conservar la cantidad de. Bueno, no se va a conservar energía, eso ya está establecido. Pero, ¿qué es lo que pasa al inicio, cuando recién se lanza, ¿no? En el primer punto de inicio, el límite inferior, por así decirlo, de nuestro esquema. Se lanza la partícula, ¿no? Tenemos velocidad en y igual a un valor cualquiera, un número. Pero hay un valor. ¿Qué es lo que pasa al final? Su velocidad en y es 0. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de movimiento inicial y final? Son iguales, chicos. No. No, ¿verdad? Entonces, no se conserva tampoco si hacemos análisis desde el inicio hasta el final. Si nos preguntaran cuándo explota, ahí sí es solo en ese momento, ¿no? Y en un instante sí se conserva. En tal caso, no se conserva ni esto ni energía mecánica, entonces sería hasta aquí, ¿sí? Además, es como que pensar bien en el análisis, ¿no? Ver bien esas limitaciones que nos están dando. Entonces, no. Puedes Se fue explicarlo de esto. nuevo. Esto último que no me quedó claro. Ajá, sí, Porque yo no los entendí Vamos, tampoco. chicos, vamos, tranquilos. Por lo general, en estos ejercicios de explotan, que nos preguntan si la cantidad de movimiento durante la explosión o durante el choque, que vendría a ser inversas entre sí, no pasa nada, se conserva, ¿no? Y ahí si es que no hay fuerzas externas, se conserva, ¿verdad? En una explosión o choque, no es más que son lo mismo, tenemos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final. Ya, es lo que hemos hecho bastantes veces. ¿Qué pasa aquí? Aquí no nos están preguntando por el mismo instante, nos están preguntando en un transcurso de tiempo. Nos preguntan desde que se lanza
hasta que explota. Entonces, ¿qué pasa cuando se lanza? Cuando se lanza tiene una velocidad en Y, por lo tanto tiene cantidad de movimiento en Y. No un valor cualquiera, pero tiene. ¿Qué pasa en cambio cuando explota al final? Velocidad en Y es 0, entonces cantidad de movimiento final es igual a 0. Entonces, un número es igual a 0, chicos. No, claro. Entonces, ahí está, no se conserva si es que tomamos en cuenta todo ese trayecto. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. Ya, ok. Vámonos con la siguiente. ¿Qué sería aquí? Bajar una velocidad constante, entonces de cabeza sabemos que la aceleración del sistema es igual a 0. Ok. Nada, se quiere mover en una superficie, ya es una superficie rugosa, perdón. Dos tanques con agua, el trabajador solo tiene un resorte. Ahí. Tiene un resorte para realizar la actividad. ¿Ya? Tenemos los dos resortes con distintas masas. No sé por qué está saltado el enunciado ahí. Ya, el trabajo desea unir las dos masas, ya se puede concluir eso. Entonces nos preguntan la fuerza F que debe aplicar el trabajador es igual a cuánto, hay que calcular eso. Entonces, de hecho, quitando los dibujos del sistema, no sabemos que estos dibujos son para extraernos. Entonces, ¿qué sería? Es caja grande, tensión, que es una fuerza elástica, no pasa nada. Caja pequeña, fuerza. Entonces, esta fuerza está inclinada, entonces eso lo que va a provocar es que cambie algo. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos fuerzas verticales? Se reduce la fricción porque se reduce la normal, ¿no? Por un lado sabemos eso. Por otro, ¿qué más? Si el sistema se mueve con velocidad constante, entonces tenemos que el sistema está en equilibrio. Dicho eso, ¿qué hay que hacer? Sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0 y trabajar esto como un sistema, ¿no? Ahora vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas. Primero, analicemos la masa grande. ¿Y aquí siente la masa grande? La masa grande tiene masa, entonces tiene peso, ¿no? Entonces sería peso 1, vamos a decir, esta es la masa 1. Como es la masa 1, tiene una fuerza de contacto normal 1 porque está tocando el suelo. Cuando yo vuelvo, que tengo que hacer un reactivo de... Llama luego esos reactivos. Daño, igual que grabado. Tenemos media hora más. Tenemos una fuerza elástica a la derecha y la fuerza elástica una vez más es una fuerza entera, entonces es la misma para ambos. Pero este tiene una fuerza de fricción 1 a la izquierda, ¿no? ¿Se entiende eso? No, porque es una masa distinta. Ahora, ¿por qué es importante distinguir aquí los bloques y luego trabajarlo como sistema? Porque, ¿qué pasa con esta masa? Esta masa está siendo levantada, entonces, ¿qué le va a ocurrir a normal de esta masa, chicos? ¿Va a ser igual a su peso o va a ser distinto? Va a ser distinto porque, o sea, como que la está levantando, o sea, aplica una fuerza como que la levanta y no está, Ujú. no, Sí, es eso. ah, ya, Sí, como se la está levantando, la normal disminuye, entonces aquí la fuerza de fricción no va a ser la misma que de esta otra, ¿no? Aparte de que obviamente esta tiene más masa, entonces pesa más. El hecho de que estamos levantando esta significa que entre estas dos fricciones no van a ser proporcionales. Entonces, el hecho de que nos hayan dado un resorte para conectar esto, les hace entender que tienen que trabajarlo por separado, pero la fuerza elástica es la misma. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto que se trabajen por separado? Porque si nos íbamos de cabeza a trabajarlo como un sistema y veíamos una fuerza vertical que decíamos, belleza, entonces la normal de todo mi sistema se reduce, ¿no? Y vemos que no es el caso. Y aparte de que aparte que calcularíamos la normal como una sola, estaríamos diciendo que la fuerza de fricción va a ser la suma de las dos fricciones. No es más, no es el caso por esa diferencia de altura. Y en tal caso, vamos a hacer la comparación a ver si afecta o no afecta, pero yo creo que sí tiene que afectar trabajarlo como un sistema, trabajarlo por separado. Ya. Dicho eso, chicos, nada, le metemos y a ver qué sucede. Tenemos entonces, aquí está la fuerza dibujada, no hay que hacerlo, que sería fuerza elástica a la izquierda. ¿Qué más? Aquí sería fricción 2, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ambos están en equilibrio, entonces veamos qué es lo que nos piden. Primero nos piden la fuerza de persona F, ¿no? Entonces, para encontrar la fuerza F, ¿qué hay que hacer? Hay que ver qué tiene la fuerza F. La fuerza F está conectada a la segunda masa, entonces hay que resolver esto, pues para resolver esto hay que conocer la fuerza elástica, entonces nos remontamos a la primera caja porque ahí podemos sacar fuerza elástica. Dicho eso, sumatoria de fuerzas en X para 1, de hecho aquí hay que ponerle para 1, ¿ya?
Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a derecha. Fuerza elástica menos fricción 1. 1 es igual a 0, entonces fuerza elástica es igual a mu por normal 1. ¿Qué más tenemos? Obviamente unas más. Es examen, entonces tienen que calcular ustedes la normal, aunque sea obvio. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya, odio esa pesada. Positivo por arriba. Sería normal 1 menos peso 1 igual a 0. Entonces normal 1 es igual a peso 1. Listo. Que ustedes pueden reemplazarlo ahí, calculan y ya, murió. De hecho, podemos hacerlo, ¿no? Coeficiente de fricción era de 0.1. Vamos a asumir gravedad 10, porque en exámenes les ponen eso. Entonces, nada, sería esto es igual a 0.1 por gravedad y por la masa. Más que haría, entonces hacen 1, la masa 1 es 100, entonces sería fuerza elástica de 100, ¿no? Nada más. Hacemos lo mismo para el segundo, pero aquí primero arrancamos con Y, para encontrar la normal de cabeza, entonces sería fuerzas en Y igual a 0, una vez más, sumatoria de fuerzas positivas para arriba, sería normal 2 menos fuerza en Y, y esto menos peso 2, entonces esto es igual a 0, entonces nada, estamos diciendo que vamos a despejar la normal 2 para meterla aquí en la fricción, entonces sería normal 2 es igual a peso 2, pero aquí es más, se me Eso iba fue a algo, decir, porque, ajá, sí. sí, o sea, ya hice la operación de que iba a restar más adelante, pero no, se me fue, perdón. Menos fuerza en Y, que sería fuerza seno de ángulo, ¿no? Seno 30, entonces una vez más, seno 30 es un medio, pero ya lo hacemos debajo. Entonces hacemos lo mismo para X, sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo de derecha. ¿A la derecha qué va? A la derecha va la fuerza coseno, vamos a poner fuerza en X, menos la fuerza elástica y menos la fuerza de fricción 1. ¿Ya? Esto igual a 0, entonces nada más, chicos, sería esto. Fuerza coseno de ángulo menos la fuerza elástica que dijimos que era 100, menos la fuerza de fricción 1 que sería mu por la normal 2, pero esto es fricción 2, quitárselo ahí. Ya, fricción 2 sería mu por m2g menos fuerza en medios igual a 0, entonces, ahorita sí. Abrimos esto, agrupamos fuerza, mandamos todo a otro lado y murió el problema, ¿ya? ¿Entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo sacas la normal? O sea, pero no tenemos fuerza, pues, ¿cómo sacamos la...? Lo dejamos ahí como una variable. Todo esto es Ah, ya, normal. ya. Ok. Entonces luego agrupamos, de hecho aquí lo estoy Oh, y haciendo, lo estamos saco. agrupando la fuerza y ahí hacemos factor común. ¿Sí? Factor común, claro. Ajá, cierto, cierto. Bien. Entonces nada, sería esto es igual a 100 más mu m2g. No es más, mu con g se hacen 1 nada más. Entonces esto sería más la masa de 2 que serían de 50, entonces sería 150. Nada chicos, sería fuerza por bueno, factor común de coseno de ángulo y más mu seno de ángulo. No sé, quisieran trabajarlo sin reemplazar el ángulo todavía. Entonces nada, esto es igual a 150 y simplemente despejan, ¿ya? Murió el problema. Ahora lo que podemos hacer rápido es... todavía falta tiempo. Bueno, vamos a verificar si la fricción total hubiera salido lo mismo, que lo dudo, pero bueno. Si asumimos que todo se comporta como un sistema, sería una fuerza en Y, sería normal total, normal del sistema, peso sistema, perdón, y a la izquierda estaría, ¿qué cosa? Estaría la fuerza de fricción del sistema. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que fricción total real, vamos a poner así, fricción total, fricción real nada más, es igual a la fuerza de fricción 1 más la fuerza de fricción 2. ¿Sí? Entonces, nada, ¿qué sería? Eso sería 100 más los 50 y esto menos las fuerzas en el ángulo, ¿ok? ¿Sí se entiende? ¿No? Esta fuerza de fricción más lo que nos haría es sumar esto de aquí, nada más. Entonces, bueno, esto con mu, ¿ya?
Entonces, veamos qué es lo que pasaría en el sistema como tal. Tenemos asimismo normal, la cabeza normal del sistema va a ser igual al peso del sistema, que sería M1 más M2G. Dios. Bueno, chicos. Me frustra esta cosa. Ya. Y menos fuerza en Y. Desesperación. Entonces, nada, sería fricción es igual a mu por eso. Entonces, curiosamente es lo mismo. Sí, es lo mismo hacerlo así, ¿no? Nos haría 150 menos mu por la fuerza en Y. Ahí está. Ok, entonces, chicos, moraleja, tranquilamente podían haber hecho como un sistema, igual iban a hacer lo mismo, no iban a encontrar el valor de la fuerza elástica aquí, le iban a reemplazar en la otra y murió. En tal caso, aquí no estaba complicado porque estaba el sistema de equilibrio, por eso pudimos igualar esto a cero. Hubiera sido más molestoso si estaba acelerando, pero nada más, ¿sí? Vamos con lo demás. No, aquí nos dan la constante elástica de resorte, entonces, ¿qué habría que hacer seguramente? Calcular el estiramiento, no me imagino. Ya, ahora cambiamos el sistema y ¿qué tenemos, chicos? Si cambiamos cómo se mueve, bueno, si cambiamos el comportamiento del sistema, si cambiamos las masas, ¿ocurre algo? ¿Qué es lo que nos No, está porque, molestando? no, porque está en velocidad constante. No debería cambiar. No debería ser. Pero al fin de cuentas, la fricción del Ah, sistema es la ah, misma, ¿no? Ya lo demostramos. claro. Si es que no aplica otra fuerza, si es que aplica la misma fuerza, no debería cambiar. Ujú. Y en tal caso, nos preguntan cuál es la configuración más eficiente. ¿Por qué? Ya, la configuración más eficiente debería ser esta. ¿Por qué? Porque si nosotros alivianamos la fricción de esta, y si bien es verdad que nosotros, bueno, que la fricción del sistema va a ser la misma, ¿qué tenemos? Tenemos que con esta configuración el resorte sufre menos. ¿Ya? Nada más. ¿Se entiende, no? Si nosotros Por lo que dejamos la alivia, masa, por lo que ¿perdón? tiene menos fricción al levantar el bloque ese grande. Ajá. Porque Ok. aquí se siente menos fricción, entonces el resorte se estira menos. Nada más. Para el resto está claro esto. Ya, asumo que sí. Ok. Entonces, vamos a la siguiente. Quedaría ser mis ejercicios inventados, pero bueno, quedarán para la mega nada más. Bueno. Aquí tenemos un cohete, se mueve en el plano XY, o sea, se está cayendo esa vaina, pero bueno. Ya tenemos esa aceleración. De hecho, creo que esto les han mandado tarea, ¿no? Creo que es la primera tarea cinemática que les mandan, pero bueno. Nos dice que la partícula al principio está en el origen, tiene una velocidad inicial y nos pide determinar la aceleración tangencial y radial del cohete cuando vuelve a pasar por la posición x igual a 0. Ok, entonces, ¿qué está pasando? Como está diciendo, este cohete se mueve en dos dimensiones, no nos dice ahí, en x y en y. Como podemos darnos cuenta, ya, esta es una fórmula de aceleración, ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Digo, si esto es aceleración y nos preguntan por cuando pasa por el origen de nuevo, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que encontrar en qué tiempo vuelve a pasar por x igual a 0, ok. Entonces, nada, ¿qué hacemos? Primero escribimos la ecuación de aceleración. Tenemos aceleración tangencial. Dios. Aceleración tangencial. No se supone que no tengo nada más abierto. Déjame cerrar WhatsApp. Bueno, déjame descargar esa vaina. Él lo cierro, pero según yo no hay nada más consumiendo recursos. No sé por qué está lento esta cosa. No, será aquí.
Escritorio. Ahí está. Ya. Ok, se descargó y se muere esto. Ya. Volvemos acá. Tenemos aceleración en función del tiempo es igual a. Me cosa más rápido. Alfa es igual a 3 del cuadrado. Ay, Dios, era ahora. Esto en i. Más. Nada, chicos. Me estoy frustrando. Veamos. Siquiera se cierra todavía, pero bueno. Ya, tenemos una ecuación de aceleración. Nos tocaría simplemente integrarla para encontrar la ecuación de velocidad, teniendo en cuenta que hay velocidad inicial. Después de esto, ¿qué hay que hacer? Integrar de nuevo para encontrar la ecuación de posición, tanto en x como en y. Y una vez que tengamos eso, ¿qué hay que hacer? Hay que igualar la posición de x a 0 y encontrar en qué momento pasa otra vez por el origen para x al menos. ¿Y qué hay que hacer de eso? Cuando tengamos ya ese tiempo, ¿qué nos toca hacer? Nada, nos toca reemplazar en la ecuación de aceleración, ecuación de velocidad, ver el ángulo entre ellos y así determinamos aceleración tangencial y radial, ¿sí? Al caso, intentemos hacerlo una última vez. Pero se entiende el procedimiento, ¿no? Como dije, ya lo hemos hecho bastantes veces. Encontrar aceleración tangencial y radial para uno de estos sistemas. No, espera, chicos. Ya, a ver, nos vamos. Creo que eso no fue mi teléfono, estoy descabreado. Bueno, esto más beta vale 5, más gamma 3, y esto, Dios, 3. Bien, realmente si les paro la grabación ahora y me tomo el tiempo de reiniciar la computadora, ustedes ya no se conectan, entonces, nada. O sea que les voy a poner simplemente lo que tenemos que hacer aquí de escrito y matamos la ayudantía de hoy, ¿sí? Nos vemos igual el miércoles. ¿Por acaso Oye, me está Fernando. diciendo? Confirma. No, es que te iba a preguntar eso, lo de las aceleraciones. No sé si son aceleraciones, pero está sobre metros sobre segundo a la cuarta, a cuadrado, cúbica. ¿Afectan algo de eso? ¿No? ¿Por qué? Multiplica esto por lo que tienes acá. Tienes metros sobre... Chao, madre, weón. Metros sobre segundos a la cuarta. Por Dios. Por el tiempo al cuadrado. Entonces tienes por segundos al cuadrado. ¿Qué te queda? Te quedan unidades de aceleración nada más. Y lo mismo con las demás constantes. Lo Ah, mismo que sí, hicimos hace rato, pero al revés. ya me fijé. Gracias. Engañado. Bueno, chicos. Ni para borrar si estaba bien. Lo que estaba terminando de decir es que vamos a tener que integrar la ecuación de aceleración para encontrar la ecuación de velocidad porque nos pide encontrar aceleración tangencial real. Entonces, en tal caso, tenemos esto va a ser, vale, integrar la aceleración respecto al tiempo. Dios. Ya. Y, ¿qué hay que hacer después de eso? Integramos otra vez eso de ahí, al menos la parte de x es la más importante. Tendríamos que integrar la ecuación para encontrar la posición de x respecto al tiempo, si no es un polinomio cualquiera. De hecho, va a ser un polinomio que a la cuarta, sí, a la cuarta más un t al cubo y nada más. Entonces, de eso, ¿qué hacen? Despejan el tiempo. No, porque igualamos esto a cero, porque nos dice que pasa por cero. Entonces, tenemos un tiempo. ¿Y ese tiempo qué hacemos? Lo reemplazamos en la ecuación de velocidad para x y para y. Y después de eso, ¿qué hay que hacer, chicos? Miren, me queda cama, ya estaba en la mato. A ver. A ver. Ya, sé que me veo ahí, pero quiero dejar de compartir pantalla para que se ponga en grande. Ya, me ve en grande, ¿no? Supongo. Entonces, cuando ya tengamos velocidad en x y velocidad en y, que es la razón por la que vamos a evaluar eso ahí abajo, ¿qué hay que hacer después? Tenemos que encontrar qué ángulo forma este vector de velocidad respecto a la horizontal. ¿Por qué? Porque también vamos a calcular la aceleración en x y en y. Entonces, eso nos va a dar otro vector. El vector de aceleración que vamos a representarlo con esta pluma que está aquí con la lámina naranja.
Entonces, este va a ser el vector de aceleración total. Esta es la velocidad total que nos toca hacer. Encontrar qué ángulo hay entre común entre estos dos, el ángulo que está entre medio. Y una vez tengamos eso, nosotros podemos dividir este vector en el vector de aceleración, en el vector de aceleración tangencial y en la normal. ¿Y ya? ¿Qué les va a tocar hacer ahí? Nada, chicos, simplemente encuentran ustedes qué ángulo hay entre estos dos, encuentran qué ángulo es el que falta para formar los 180 grados o lo que sea para hacer la proyección. Y nada, simplemente terminan de calcular ustedes eso de ahí. ¿Sí? En el caso, mil disculpas por lo de hoy. Está estúpida esta computadora. Nos vemos el miércoles. Y nada, chicos, si tienen preguntas, pásenlas por el grupo. Intentaré responderles. Y nada, mil disculpas, pero bueno, no nos tardamos mucho. Resolvimos más de un examen. ¿Tengo preguntas, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? No, ¿Cuántas no. preguntas usualmente vienen en cada examen? ¿5, 6, 7? Déjame ver esta vaina. Son como 4 o 5 teóricas y 3 ejercicios. 3 o 2, depende de la dificultad. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, nos estamos viendo entonces el miércoles. Sí, disculpen por la clase de hoy. Gracias.